Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. ¿Cómo están, mis hermanos? Sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Estamos a través de 1420 AM en su radio, Koinonia Radio. Mis hermanos, gracias también por sus oraciones, por sus aportaciones. Gracias también por vernos y por escucharnos. Mi nombre es Belén Olivas y pertenezco a la comunidad Koinonia. Y como siempre, mis hermanos, agradezco a Dios esta oportunidad que me da de el poder estar con ustedes. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Pedimos al Espíritu Santo que sea nuestra luz, que sea nuestra guía, que sea Él quien ponga las palabras adecuadas en mi boca, y también pido al Espíritu Santo que toque tu mente, tu corazón, tu memoria, tu voluntad, tu libertad, tu pasado, presente y futuro. Que a través de este programa de El Ser Mujer, tú, mujer, puedas alcanzar a captar lo que Dios quiere decirte a través de este segmento. Mis hermanos, sean bienvenidos. Pedimos a nuestra Madre Santísima que nos acompañe, que nos proteja y que nos defienda siempre de toda acechanza maligna. Iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver el día de hoy este tema que se llama el enfoque cristiano de la vida. El enfoque cristiano de la vida. Estamos tomando estos temas de un libro que se llama Despierta, mujer dormida. Y estos puntos a tratar es para la mujer que quiere aumentar su fe. Y ya hemos visto a través de los temas anteriores que ya hemos visto que ahora sí que ciertamente empieza a despertar en nosotros la fe, porque ya nos damos cuenta, hermanos, que no podemos ir por el mundo caminando sin rumbo fijo, que sea Cristo nuestra meta. Y cuando nosotros le damos el lugar que corresponde, entonces, mis hermanos, Jesús nos tomará de la mano y nos llevará al Padre. Es muy doloroso, y lo digo por mí misma, que hay tantas cosas a nuestro alrededor, y entiendo también porque también lo viví en mi vida pasada, como viviendo en tanta amargura, en tanta soledad, tristeza, depresión y tantas cosas. ¿Por qué no darle uno el lugar a Dios? Pues precisamente porque no lo conocemos. Hemos escuchado hablar de Él. Sabemos que hay un Dios, que existe un Dios, pero lo vemos muy lejano y decimos, ¿dónde está Dios? Y entonces lo único que hemos escuchado es que nos ama y que nos creó y que Él creó todo cuanto existe. Pero ahí surgen preguntas que decimos, bueno, ¿por qué si existe Dios hay tanto mal? Y entonces es precisamente las respuestas. En el tema anterior mirábamos, ¿verdad?, cómo a través de algunas preguntas que un alumno hacía a su maestro, encontramos respuestas, porque el mismo maestro, y esto sucede mucho en las escuelas, que si esos alumnos que están ahí en esa escuela no tuvieron raíces en sus hogares, entonces, mis hermanos, es muy fácil que se confundan y que lleguen, como han hecho muchos, llegan al hogar, a la familia. Oye, mamá,
ya sé que Dios no existe, que venimos del chango y todo esto. Entonces mamá y papá tienen que estar en este caso bien informado, y no solamente, ¿verdad? No solamente bien informado, sino ya con una experiencia de Dios en su vida. Y yo puedo decirte que aunque vivía de esta manera, pues era mi propia libertad que Dios me dio de alguna manera. Como decíamos anteriormente, Dios nos ha dado un libre albedrío, pero nosotros hemos hecho un libertinaje. Por eso nosotros hemos hecho lo que nos da gana. Entonces, mis hermanos, por esas razones vamos sin rumbo fijo. Y es aquí donde yo agradezco a mi madre, en paz descanse. Yo agradezco a mi madre el que haya hecho todo lo posible por inculcarnos a Dios, inculcarnos principios. Y nos daba tantos consejos que yo te podía decir unos años atrás todavía, bueno, pues ¿qué pudo hacer mi madre? Para empezar, pues nunca nos hacía cariños. Fue algo que nunca nos dio, porque tampoco ella lo recibió. Que me hirió, sí me hirió mucho, y nos hirió mucho como sus hijos, porque no nos dio el amor a través de palabras, ¿verdad? A través de una caricia, no, pero no lo daba de otra forma. Pero lo necesitamos, hermanos, lo necesitamos, que nos diga papá y mamá, los amo, mis hijos, te amo y por eso te regaño, por eso te digo esto, que nos diga, y mi madre nunca nos dijo estas palabras, y sí nos hirió mucho. Pero ahora, para la gloria de Dios, que gracias a Dios me ha sanado de muchas heridas que mi madre me causó. Ahora puedo entender todo lo maravilloso que ella nos enseñó. Antes no lo miraba, ahora lo miro, lo aprecio y le doy gracias a Dios y a mi madre. De mi padre no te puedo decir mucho, porque tenía aproximadamente 6 años o 7 años cuando falleció. De él me acuerdo, pues, que te puedo decir, un cariño con un sobrenombre y ya. Pero una vida desastrosa, de alcohol, de mujeres, de regaños, de insultos a mi madre. Eso es lo que yo me acuerdo de mi padre. Entonces, pero sí, de mi madre te puedo decir muchas cosas que ella nos enseñaba, aunque fue una persona que tal vez ni recuerdo si terminó la primaria o no la terminó, pero con los dichos de la vida ella nos enseñaba, y siempre nos enseñaba de alguna manera con sus ejemplos. Y nos decía, hija, cuídense cuando tenga novio, porque el novio se va a propasar, decía ella. ¿Y qué quería decir con estas palabras, que se iba a propasar? Pues que siempre el hombre, decía, el hombre que no te quiere para su esposa va a tratar hasta abusar de ti, o simplemente de complacerse como hombre y abandonar. Eso va a buscar, decía ella. Aunque ella no había vivido eso, porque se casó a los 16 años, muy joven, pero ella nos enseñaba con estos ejemplos. Así que decía, no te dejes tocar, en esos tiempos, ¿verdad? Que ya hace bastante, y decía, no te dejes que te bese, no te dejes que te abrace, no te dejes que te toque, porque eso es lo que quieren los hombres, decía mi madre. Así es de que siempre, como ella podía, nos daba consejos. Entonces, muy sabia, veía un muchacho que no nos convenía, de alguna manera los alejaba de nosotros. Después yo le agradezco a mi madre. Entonces te digo, a veces no necesariamente tenía que agarrar la Biblia, porque en ese entonces ni había Biblias. No había permiso de tener una Biblia en casa. Allá quién sabe quién la tenía, ¿verdad? Pero no había permiso. Entonces, hermanos, esto ciertamente, como dicen, lo mamamos en casa de mamá, de papá. Cuando nosotros tenemos estos principios, entonces vamos a poder tener mejores razones para vivir, porque de alguna manera nos ayudan a conocer el mal y el bien, y a sabernos defender. Por eso, hermanos, pues vamos
a ver este tema, el enfoque cristiano de la vida, y que, como te digo, no nos lo enseñó a través de una Biblia, sino a través de puros ejemplos y sobre todo de su testimonio. Hermanos, regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Estamos viendo ahora el enfoque cristiano de la vida. Este es el tema. Y nos dice que uno de los descubrimientos de la ciencia que más me cautiva es el hecho de reconocer la importancia del lenguaje en el cual hay una formación de nuestra conducta y de nuestra vida. La realidad está ahí y vivimos en ella, pero la forma en que nos contamos a nosotras mismas esa realidad provoca nuestros sentimientos y reacciones. Martín Seligman, investigador y creador del concepto del optimismo, aprendió importantes datos científicos a este respecto. Por otra parte, cuando la persona humana adopta la visión cristiana de las cosas, de pronto sus sentimientos y conducta cambian de modo muy positivo. Es el caso de Roberto, un joven lleno de Dios que causa revuelo cuando predica a Cristo. Lo hace contando su propia historia. Él estaba presto cuando un misionero lo visitó. Él estaba preso cuando un misionero lo visitó. Tenía en su corazón toda la amargura que puede sembrarse en el alma de un niño maltratado, abandonado y casi forzado a entrar al mundo de la delincuencia. Lleno de amargura, es capturado y se le aplica una condena de 10 años, privado de su libertad. Los primeros encuentros con el misionero fueron desafortunados, pero poco a poco se acercaron hasta que un día tuvieron una conversación. El misionero le habló del amor misericordioso de Dios y le dijo que él era importante para su Creador. Roberto se mofaba del misionero, pero en su corazón anhelaba ser querido o valorado por alguien. Le gustaba la idea de un Dios que perdona todo y le agradaba pasar el tiempo en compañía del misionero. En el tercer encuentro, este pidió a Roberto hacer un simple ejercicio. La mejor forma de aceptar el amor de Dios es agradecerte siempre, le dijo el misionero. Pero, ¿agradecerle qué? Si mi vida ha sido un infierno hasta ahora, preguntó Roberto consternado. Entonces, el misionero le transmitió una de las principales ideas cristianas. Todo sucede para bien de los que aman al Señor. Le dijo e insistió en que debía agradecer por todo. ¿Por la mala comida que me dan?, preguntó Roberto. Sí, respondió el misionero. ¿Por la cama dura en la que duermo? ¿Por los malos tratos recibidos? ¿Por los olores pestilentes que debo respirar en mi celda?, replicó. Se puso de pie violentamente y salió. Roberto caminaba deprisa y lloraba. ¿De qué voy a dar gracias al diablo con sus estupideces?, mugía entre dientes. Se encerró en su celda y poco después empezó a dar gracias. Daba gracias en forma de burla. Eran insultos para Dios y para sí mismo. Gracias por la comida desabrida, por la mugre en las paredes,
por los malos tratos, pero no dejó de dar gracias del día y de noche, hasta que en pocos días se encontraba sintiendo agradecimiento sincero. Empezó diciendo solo: gracias por la comida. Ya no la calificaba despectivamente, siguió haciendo hasta decir: gracias por el misionero que has enviado para que yo te conozca, y perdón. El misionero lo había buscado antes sin respuesta, pero en esta ocasión Roberto le salió al encuentro y lo bendijo. Le contó lo sucedido y le pidió una Biblia. Quería conocer más a Cristo. Empezó a ver la vida como la ve Jesús. Tras cumplir su condena, se ha dedicado a la evangelización, generando abundantes frutos. Se especializa en jóvenes que, como él, entraron al mundo de la delincuencia. Uno, poco sin querer, llega a ellos con las palabras de Dios y sus propios testimonios y transforma vidas, tal como lo promete nuestro Señor. Hermanos, retomando esas palabras de agradecimiento, te comentaba anteriormente que este predicador nos decía en sus temas que a veces nosotros tendemos solamente a pedirle a Dios, nunca ni a pedirle perdón, mucho menos a darle gracias, porque como ya decía este muchacho, ¿de qué? De esos olores pestilentes, de esa cama dura. Y entonces nos dice este hermano predicador, dice: hermanos, ¿quiénes somos nosotros para exigirle a Dios una sanación? Y muchas veces, hermanos, nosotros ciertamente no valoramos lo que tenemos. Todas las cosas que poseemos por providencia de Dios, hermanos, a veces no somos agradecidos, no le agradecemos a Dios de decirle: gracias por la vida, gracias porque puedo ver, porque puedo oír o escuchar, porque puedo hablar, porque puedo tocar con mis manos, puedo caminar. Hermanos, nunca casi somos agradecidos, a veces hasta que perdemos de alguna manera el movimiento de algún miembro de nuestro cuerpo, nos damos cuenta de qué tan importante era esa parte del cuerpo. Y te lo digo, cuando estuve enferma de una rodilla que no podía caminar, caminaba en este caso en mi casa con muletas o con un bordón, o una semana que no pude caminar. Dios mío, dije, qué tan importante es el poder caminar. Y cuántas veces nosotros no le damos gracias a Dios. Entonces, ahora somos, de alguna manera, mis hermanos, quieras o no, pero somos malagradecidos. Somos malagradecidos con Dios, somos malagradecidos con nuestros padres, con nuestros seres queridos, con las personas que nos ayudan. Somos malagradecidos. Ahora, somos inmerecedores. Sí, somos inmerecedores porque somos pecadores. Pero, hermanos, a veces, ¿cuántas veces solamente le pedimos: Señor, sáname esto y sáname lo otro? Y a raíz también de que te he platicado que tuve cáncer 2 veces y que la segunda vez, ya con una experiencia del Señor en mi vida, yo le pedía y le pedía, pero yo sabía en mi interior, me decía que yo tenía que ofrecer algo a cambio, para pedir, para suplicar, para implorar a Dios que me diera esa sanación del cáncer. Hasta que puso en mi corazón, y yo sé que era obra de Dios, una obra maravillosa de Dios, cuando pone en mi corazón y le digo: Señor, yo sé que solamente tú puedes sanarme, por eso te voy a pedir por favor que me sanes, pero si tú me sanas, te prometo servirte toda mi vida, Señor. Toda mi vida te voy a servir a donde tú quieras enviarme, pero te voy a servir, pero por favor, sáname de este cáncer. Mis hermanos, yo sé que era
ahora lo entiendo, era un plan maravilloso del Señor y que usó ese cáncer para que yo pudiera escucharle. Que Él me decía, yo quiero que me sirvas, Belén, quiero que me sirvas de tiempo completo. Y hasta ese momento que sentía la muerte, que sentía la tristeza, sobre todo de dejar a mi hijo tan pequeño, hasta entonces dije, solamente si le ofrezco algo al Señor. Por eso, hermanos, es cierto, si queremos pedir una sanación, tenemos que ofrendarle un ramillete espiritual para poder pedir lo que necesitamos. Hermanos, nos vamos a un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. De la vida, el enfoque cristiano de la vida. De lo contrario, mis hermanos, por desgracia, vivimos en el mundo todavía. Pero si vivimos en el mundo, hermanos, pues no deja de ser una bendición, porque es aquí, en el mundo, donde habremos de ser purificados, santificados, transformados, para poder llegar un día a la presencia de Dios. Como nos dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Entonces, pero todavía, hermanos, tenemos que vivir el proceso que necesitamos. Y no solamente la vida por vivirla, sino decíamos que necesitamos ser agradecidos. Y necesitamos, hermanos, ofrendarle a Dios nuestros sufrimientos. Y ya lo miramos a través de este ejemplo, ¿verdad? Donde este misionero llega a este joven a la cárcel y le dice, es que hay que darle gracias a Dios de todo. Entonces es una lista de cosas que le dice, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por la mala comida que me dan? ¿Sí? Por la cama dura en que duermo, por los malos tratos recibidos, por los olores pestilentes que debo de respirar en mi celda. Replicó, se puso de pie violentamente y salió. ¿Cómo? Dice, ¿cómo voy a darle gracias a Dios? Si dicen que soy su hijo, que me ama, ¿cómo Dios, que es mi Padre, me tiene aquí? Corregimos, hermanos, porque muchas cosas que estamos viviendo, porque nosotros no lo hemos buscado. Sí, para la gloria de Dios, yo soy diabética. Y cuando yo supe que era diabética, no te digo que no me preocupé, dije, Dios mío, mi preocupación sí fue el saber que trae muchas consecuencias y que si no te llega por un lado, te llega por otro, pero son muchas consecuencias y mucho más si no nos cuidamos. Pero cuando yo asumí mi responsabilidad, yo dije, no tengo ni por qué reclamarle a Dios, ni por qué pedirle que me sane, porque son consecuencias mías. Yo asumo mi responsabilidad, que yo no me cuidé. Para empezar, me fascina lo dulce. Y siempre desde niña me gustó mucho lo dulce, entonces era lógico. Entonces, ¿por qué yo le tengo que echar la culpa a Dios de que yo sea diabética? Cuando me llega el cáncer por primera vez, pues no te puedo decir que le reclamaba a Dios, tampoco le reclamé, a pesar de que en ese tiempo todavía yo no tenía una experiencia de Dios en mi vida, más sin embargo, gracias a Dios salí adelante. Pero la segunda vez, es así, ya de alguna manera tenía que preguntarle a Dios, no por qué, sino para qué. Entonces eso yo lo había escuchado, muchas veces me habían dicho, nunca le preguntes a Dios por qué, no lo cuestiones, pregúntale, ¿para qué, Señor?
Y entonces, por eso yo sí le pregunté, Señor, ¿para qué es esto? ¿Para qué lo estás permitiendo? Yo quiero saber, Señor. Y entonces, cuando llevo el proceso, todo el proceso, ¿qué me dice el doctor? Va a tener otra vez que asistir a quimioterapia, tiene que, para empezar no tenía seguro social, tiene que buscar seguro social, porque esto sale muy caro, etcétera. Pero cuando veo todo el proceso, y sobre todo cuando me dice una catequista muy sabia, me dice, yo te aconsejo que vayas y pidas al sacerdote la unción de los enfermos, o los santos óleos que le llaman. Este sacramento o te sana del cuerpo o te sana del alma. Y entonces yo le dije, mira, para empezar, pues yo sé que eso es cuando se los llevan a los que ya se van a morir. Me dijo, no, te equivoco, porque este sacramento es para sanación del cuerpo o del alma. Así es de que o te sana del cuerpo o te salva del alma. Bueno, está bien. Yo asisto, pero antes de asistir a que me pusieran este sacramento, entonces es cuando te digo, voy, me arrodillo, porque no estaba el Santísimo Sacramento, estaba un Cristo grande, hasta ahorita está donde mismo, y voy y me arrodillo ante la presencia de Jesús crucificado, y le dije, ¿sabes qué? Vengo a pedirte un favor, y como yo sé que solamente tú me puedes sanar, entonces yo vengo a hacer un trato contigo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Jesús? Yo vengo a hacer un trato contigo. Así que yo llevaba, según yo, pues, que ofrecerle. Y ya después, te digo, después de mucho tiempo, me di cuenta que era un plan del Señor. Ya sabía para qué. Porque de lo contrario, yo no le iba a hacer esa promesa al Señor. Entonces, cuando voy y le digo, ¿sabes qué? Si tú me sanas, entonces yo te prometo que yo te voy a servir a ti, pero toda la vida. Entonces ahí me di cuenta, ¿verdad?, que yo tenía que ofrecerle algo a cambio. Entonces me sanó el Señor a través de la unción de enfermo. Por eso te comentaba, me llamó mucho la atención este predicador que es Marino Ristrepo, que dice que no tenemos por qué exigirle, porque a veces le exigimos al Señor y le pedimos desesperadamente, sáname, sáname. Entonces ponía el ejemplo. Por ejemplo, dice, ese borracho que se mantiene siempre borracho, o el drogadicto, y luego después cae en una cirrosis o en una consecuencia del alcohol o de la droga. Y entonces sí, ay, muy arrepentido, ¿verdad? Sáname, Señor, sáname, Señor. Bueno, ¿acaso el Señor tuvo la culpa de que anduviera siempre alcoholizado o drogado? ¿Acaso Dios tuvo la culpa? Dice, entonces, ¿cómo vamos? ¿De dónde agarramos esa dignidad? ¿Verdad? Además, dice este hermano, lo que hay que, en este caso, decirle, Señor, yo te ofrezco mi enfermedad, lo que sí te voy a rogar y te voy a suplicar, Señor, es por mi salvación. Por favor, concédeme la salvación. Eso sí, hay que suplicarle al Señor. Porque, hermanos, y lo he visto, en mucho lo he visto, y lo miré en mi amiga, en paz descanse, lo miré. Hermanos, Dios es tan bueno que como nosotros no ofrecemos nada para nuestra purificación y nuestra santificación, entonces Él nos permite, no nos las manda, nos las permite, que son consecuencias, ya te digo, del alcoholismo, de la drogadicción, ¿verdad? En este caso de la diabetes, ¿no? Entonces, en este caso, decirle, Señor, pues ahora yo te ofrezco estas consecuencias, te ofrezco mi dolor, te ofrezco todas estas consecuencias de mis vicios por mi salvación. Pero en ningún momento le voy a pedir, dice, que me sane, porque esa enfermedad la va a usar el Señor para salvarme, para salvar mi alma. Y esto, hermanos, porque muchas veces nosotros pedimos solamente bienes terrenales. Señor, bendíceme económicamente. Señor, bendice mi salud. Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, y bendíceme, y bendíceme, y bendíceme. ¿Y cuándo nosotros vamos a bendecir a los demás? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, por eso la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadiduras.
cuando tú bendices a los demás, cuando tú das a los demás, cuando tú te das a los demás, ahí el Señor sabe lo que necesitamos. Y en el momento menos esperado nos da la sanación. Si es para nuestro bien y es para su gloria. Siempre, siempre debe de ser así. Si es para mi bien o para tu gloria, Señor, dame lo que te pido. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo el enfoque cristiano de la vida y vemos pues que necesitamos verdaderamente darle ese enfoque, porque no podemos andar por la vida, como dicen, con las piernas abiertas. Cuando me conviene estar en el mundo, estoy en el mundo. Cuando me conviene estar en Dios, ¡uy, qué barbaridad! Hasta me disfrazo con mi cruz, con mi ropa adecuada, ¿verdad? Y luego me da risa cuando nos dice el Padre, ¿verdad? Dice, pues sí, dice, muy guapos el domingo, ¿verdad? Porque de alguna manera nos ha ido enseñando que hay que, nosotras las mujeres con vestido, con falda, y los varones, si es posible, de traje, todo lo que sea digno para el Señor, porque Él se merece lo mejor. Entonces, dice, pero me he llevado mis sorpresas, dice, a veces por ahí donde ando, de donde vengo, me encuentro hermanas, hermanos, no muy bien vestidos, dice, ya con pantalón ajustado. Sí, pues, dice, yo entiendo que están en un proceso de conversión, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de ser cristianos afuera y adentro, en casa y en la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que estar luchando diariamente. Bien, entonces, viendo, ¿verdad?, este tema, ¿verdad?, que nos está ayudando, ¿verdad?, para poder ser mejores cristianos, nos dice, tú y yo tenemos un modo particular de ver la vida y de explicar las cosas. Cuando conocemos la palabra de Dios, nuestros criterios van cambiando y nuestra visión se hace positiva. Por eso dice que una persona de fe se presenta alegre siempre, ecuánime ante lo inesperado, fuerte en el dolor. Lo sostiene la convicción de que todo es para bien. Hay un pasaje del Evangelio de Mateo en el que encontramos al mismo Cristo diciendo, Mateo 7, del 7 al 11, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que se abriera la puerta al que llama. Si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Cristo es la verdad, no puede mentir. Su palabra es fuente de esperanza y de gozo para todos. Por eso, en una palabra que da seguridad y que también exige de nosotros lo mejor. Ahora bien, si vamos a adoptar esta visión, es irrenunciable que conozcamos nuestra fe. Desde este momento, hay que buscar la forma de acercarnos a Dios. Puedes hacerlo acudiendo a clases de Biblia, presentándote a algún taller de oración al que te han invitado, estudiando el catecismo para adultos, al mismo tiempo que tus hijos se preparan para la comunión, leyendo tantas y tantas fábulas, documentos y libros de la iglesia, provienen y nos ofrecen viviendo también y viendo películas y escuchando series grabadas en CD, en este caso viendo estos testimonios. Ahora, hermanos, tenemos
este regalo de los medios de comunicación, ¿verdad? Y de internet, que podemos ver lo que queremos. Por desgracia, ¿verdad? En este caso, para muchos se ha convertido también ya en una adicción lo que es el internet. Entonces también nos puede llevar a la perdición o nos puede llevar a la salvación. Yo te comparto que yo no quería, simplemente luché bastante conmigo para tener contacto con internet, porque ya había visto personas que estaban ya, ahora sí, con esa adicción al internet. Y tienes miedo, tienes temor. Pero ahora yo le doy gracias a Dios porque podemos usar para bien estos medios. Y ahora puedo informarme, puedo alimentar mi fe con películas, con testimonios, con temas. A veces voy a compartir una enseñanza y también me documento, ¿verdad? Con estos documentos, ¿verdad?, que la iglesia nos ofrece y que los podemos alcanzar a ver en internet. Entonces nos ayuda muchísimo, muchísimo, mis hermanos. Así que hoy en estos tiempos no podemos decir, es que no han venido a predicarme la palabra. Mis hermanos, para buscar a Dios, quiero decirte que lo vas a encontrar hasta en el baño, donde hay esa privacidad en la que estás tú sola y puedes ahí mismo pensar, puedes platicar con Dios. Yo, en lo personal, cuando yo empecé con esa necesidad de Dios, yo simplemente me invitaron a una reunión, mi madre me invitó a una reunión a su casa. Dije, no, eso es para viejos. Yo todavía estaba joven, eso es para viejos. Mas sin embargo, mi madre sabía que yo necesitaba de Dios y me invitó a una reunión en su casa y yo fui. Pero yo siempre quería esconder mi pasado a través de lentes oscuros. Siempre llegué y me encerré en el baño. Antes de que iniciara la reunión, me encerré en el baño. Y entonces, yo he sido canija, bien canija, porque en ese caso yo entré y yo le dije a Jesús, le dije, mira Jesús, yo vengo a esta reunión. Mi madre me ha invitado. Yo vengo a esta reunión porque me han dicho que tú estás vivo y me han dicho que yo puedo tener un encuentro personal contigo. Me han dicho que tú me amas y que tú me puedes perdonar. Así que o lo haces o a ver qué pasó. Le dije, yo a eso vengo. Y así, con esas palabras yo se lo dije. Entonces me salí, me incluí a la reunión y me dice mi madre, hija, hay que darle gracias a Dios. No, mamá, usted no me pida eso porque para empezar yo no sé nada de eso. Hija, es que es tan fácil. Dale gracias a Dios por la vida, por tu esposo, por tu hijo, por todo lo que Dios te da. No, pues no, yo no sé. Y no sé, y de ahí no me sacaba. Eran como unas 8 o 10 mujeres. Pues dio vuelta hasta que ya llegó conmigo. Ándale, hija, unas 2, 3 palabras. Y entonces sí, empecé. Señor, gracias por la vida, gracias por mi hijo, gracias por esto y gracias por... En ese momento sé lo que me sucedió, pero en ese momento no lo podía explicar porque haz de cuenta que me fui a otro mundo diferente en el cual no perdí el conocimiento, no me caí ni nada, pero sentí como que me cambiara el disco, ¿verdad? Y empecé solamente a sentir un dolor y una tristeza, y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Era todo lo que yo sentía. Entonces las demás hermanas que estaban ahí solamente le decían, gracias Señor, porque Belén ha tenido un encuentro contigo. Y eso yo era lo que escuchaba, pero en medio de todo ese llanto y todo sentía alegría, sentía gozo, me despertó esos sentimientos. El Espíritu Santo, fuente de toda luz y de toda gracia, despertó en mí esos sentimientos. Entonces, a partir de ahí empecé a tener un cambio. Dije, ándele, haz de cuenta que me dice Jesús, ándale, tú me dijiste que yo te demostrara que yo estoy vivo. Aquí te demuestro que estoy vivo. A partir de ahí, para la gloria de Dios, emprendí un cambio y gracias a Dios, y le pido a Dios, me dé el don de la perseverancia. Gracias a Dios, todavía te estoy hablando de algunos años, aquí estoy para la gloria de Dios. Entonces,
Te invito a que localices tu parroquia, a que te integres a algún grupo, a que platiques con tu párroco, cómo puedo relacionarme con Dios, quién me puede ayudar, qué puedo en este caso estudiar, leer o hacer una confesión, ¿verdad? Hacer una buena confesión, y esto te va a ayudar a tener un acercamiento con Dios, tu Padre, que te ama y que te espera con sus brazos abiertos. No le quites esa oportunidad de abrazarte, de besarte y de decirte todas estas palabras a través de la Escritura. Lee los Salmos, medita los Salmos y vas a ver ese diálogo de Dios para contigo. Gracias, mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.